Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía que tomamos hace algunos años en la galería abierta de las rejas de Chapultepec. Una fotografía del uso de la bicicleta, el saludable uso de la bicicleta en la Ciudad de México. Vemos ahí las catrinas, las calaquitas en bicicleta. Ojalá en todo México pudiéramos ir suprimiendo radicalmente el uso del automóvil y emplear mucho más la bicicleta. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de nuestro querido municipio de Ecatepec, basándonos en nuestra fuente, que es el libro Efemérides de Ecatepec, de la coautoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, quienes nos dicen lo siguiente: que en el año 1857 se presentó una parálisis cultural en Ecatepec por la Guerra de Reforma. La doctora Rico cuenta que el gobernador del estado, Mariano Riva Palacio, mandó a realizar una estatua en honor de Morelos, que se colocaría en San Cristóbal, Ecatepec, pero la inestabilidad del país no lo permitió. Antonio Piatti realizó la fallida obra. La inestabilidad del país se debió a la lucha entre los que defendían el carácter laico de una república federal y los que querían mantener el poder del clero mediante un centralismo político. Esta confrontación político-militar se conoce como la Guerra de Reforma o de los 3 años. En el mes de julio de 1858 se inaugura el ferrocarril México-La Villa. Se pone en funcionamiento el tramo del ferrocarril de Veracruz que va de la Villa de Guadalupe a Buena Vista. En el año de 1860 nos habla de la ingeniería para conservar la Casa de los Virreyes, hoy Casa de Morelos. La doctora Luisa Fernanda Rico, especialista en museos, nos cuenta sobre la Casa de Morelos en ese tiempo. La ubicación del edificio junto al gran canal del desagüe de la Ciudad de México dificulta su conservación y constantemente se hacían obras de ingeniería para evitar que se desplomara ese maravilloso edificio, hoy Casa de Morelos, que es el crisol de la cultura en Ecatepec. Vayan ustedes a disfrutar del gran desarrollo, de las grandes actividades culturales en Casa de Morelos. Exposiciones de pintura, de escultura, obras de teatro, conciertos, seminarios de literatura, de filosofía, etc. Vayan a Casa de Morelos. Ahora retornamos a la temática general de nuestro programa. En nuestra anterior sesión estuvimos hablando de las ideas expresadas por José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, particularmente, ambos totalmente racistas, totalmente antiindigenistas, fascistas, cristianos los dos. Martín Luis Guzmán decía que era una mentira que a la llegada de Cortés los indígenas tuvieran un alto desarrollo cultural, que esa idea falsa la crearon los frailes en su noble idea de que hubiera conmiseración hacia los indígenas bárbaros de Mesoamérica. Afirma Martín Luis Guzmán categóricamente que las civilizaciones aborígenes mexicanas fracasaron por una circunstancia de orden espiritual, la superstición
y el temor religioso, que la civilización india era incoherente y la sociedad azteca inhumana, antropofábica, supersticiosa, terrorista e inmoral, que el destierro de Quetzalcóatl, divinidad humanitaria y dulce, señala la culminación y el descenso del indígena, haciéndolo más débil, inhumano y cruel, y que en eso apareció el conquistador brutal, quien desconcertó y dejó informe un alma que aún no se hacía, y cuya riqueza principal fueron los propios indígenas explotados. Que los primeros frailes bondadosos bautizaron apresuradamente al indígena, abandonándolo después a su idólatra en los umbrales del cristianismo. Pero los que llegaron después vinieron a explotar y a dominar tal como los conquistadores. De manos del cacique cruel indígena pasó el indio a las del español sin piedad y a las del fraile sin virtud, decía Martín Luis Guzmán en la querella por México, que los indios ya no perecían en pirámides y templos sangrientos, morían construyendo catedrales y palacios, que ya no eran sacrificados a su Dios, sino en las minas y campos del encomendero, que el indio es sumiso, indiferente al bien y al mal, inconsciente, de alma rudimentaria, incapaz de la esperanza. ¡Qué barbaridad! Que la independencia y la reforma solo reavivaron en el indio su hábito de matar, y que tampoco habían avanzado absolutamente nada desde la conquista, que fácilmente sustituyó a sus dioses por la deidad de los católicos, y que más que un pueblo de patria, era un pueblo de religión, que hacia el amo que los explota, lo une una mezcla de odio y afecto servil, que la masa indígena era para México un lastre o estorbo. Ahí tienen ahora a Bolivia, con los fascistas en el poder después del golpe de Estado en contra de Evo Morales. De esta ideología abrevaron los asesinos, que la única función del indio era la del perro fiel que sigue ciegamente los designios de su amo, que mansamente se dejaba explotar, que no tenía mayor influencia que la de un accidente geográfico. Martín Luis Guzmán, la querella por México. Ese era Martín Luis Guzmán, ese era Vasconcelos. Dejando a un lado a Vasconcelos y a Martín Luis Guzmán, diremos que es así como se llega al fin de ese periodo de la Guerra Cristera, con un modus vivendi entre el gobierno de Emilio Portes Gil y el alto clero mexicano, el licenciamiento de las tropas católicas y la suspensión de las hostilidades en todo el territorio nacional, hechos que fueron juzgados por la mayoría de los rebeldes religiosos como traición de los obispos y sacerdotes católicos, algunos de los cuales lanzaron estigmas en contra de las bases militantes que continuaran en la lucha armada. Diversos curas empezaron a asustar a su feligresía advirtiendo que ya era pecado dar de comer a los soldados cristeros o que estos se apoderaran de elementos de boca y sustento, cuando antes los sacerdotes fomentaron la guerra cristera, luego dejaron morir solos a los que apoyaban a los cristeros, que eran la misma familia cristiana, la misma familia que iba a misa.
el cristero Luis Beltrán Mendoza, representante del general Degollado, sucesor de Enrique Gorostieta, se hallaba bajo doble presión, la del gobierno federal y la de la cúpula del poder de la Iglesia Católica. Esta propagaba la idea de que ya no había causa para continuar la guerra, pues los motivos de la guerra encontraron solución con los acuerdos, punto de vista que era respaldado por la mayoría de los obispos, aunque en realidad el modus vivendi provocó una gran división interna en la propia estructura católica. En medio de estos convenios, Pascual Díaz fue nombrado arzobispo de México y el otro clérigo que negoció, Ruiz, consolidó su posición como delegado apostólico. Roma prohibió que se hablase sobre el tema de los arreglos. Me han vendido por hacer sus acuerdos, decía Monseñor Orozco, refiriéndose a Díaz y a Ruiz, componendas que lo condenaban al destierro. La Liga, indignada, citaba a Monseñor Ketteler: las más sangrientas persecuciones han causado menos daño a la Iglesia que el servilismo cortesano de los obispos, y pedía la destitución de Ruiz y Díaz, aunque por medio de la oración. Se quejaba de que cuando se estaba a punto de lograr la libertad de la Iglesia, Díaz y Ruiz hicieron los pactos sin que la ley Calles se modificara un ápice, y que estos obispos engañaron al Papa, que más que un modus vivendi se trataba de un modus moriendi. Esta última información la obtuvimos del libro La Cristiada de Jan Meyer. Pues qué triste realidad era esta. Mientras el pueblo católico, asusado por la alta jerarquía de la Iglesia, pues se lanzaba a la lucha armada, matando gente y haciéndose matar, siendo carne de cañón, pues llegó un momento en que el Papa, la alta jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil, que era el pelele de Calles, llegan a un acuerdo y le dicen a los soldados cristeros, los obispos: ya no hay causa, ya no apoyen a los cristeros, que son ustedes mismos, porque entonces estarán cometiendo pecado. ¡Qué traición de la Iglesia Católica a la propia feligresía católica! Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.